Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando todas las carreras que tiene el departamento y en nuestra versión internacional, hablando de lo que nos interesa en las distintas latitudes del mundo. Así que un placer, como siempre, hacer este programa, nuestra temporada número 15, con lo cual es cada vez más una responsabilidad más grande que asumimos para que nos sigas eligiendo vos que estás del otro lado. Y para ello ya sabés que podés escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás donde estés. Te invito a bajar la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y nos llevas también donde vayas. Y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras desde el dispositivo que más te guste y donde quieras también. Escuchás nuestra versión en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Integradas UNLAM, así nos buscás y tenés acceso a todo el material audiovisual, a los currículums completos de nuestros invitados, los conocés y además tenés acceso a descargar el material de la temática del día, con lo cual podés seguir profundizando si ha sido de tu interés. Y no solo podés acceder a esta emisión, sino a la de todos los ciclos anteriores, con lo cual no hay excusa para no ahí buscar y hurguear por las redes de Conversaciones Integradas cuál es el tema de tu interés. Como siempre, agradezco a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que confían en nosotros para hacer este espacio y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este lugar tan lindo hace ya 15 años. En la producción general, Dayana García. Colabora con nosotros Sergio Sosa, Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano. Y agradezco a todos nuestros invitados que ya les voy a presentar en el día de hoy y a más de los 400 docentes investigadores de todo el mundo que han formado ya parte de conversaciones integradas en más de 20 países alrededor de todo el universo. Así que muchísimas gracias hoy por estar, por tomarse un tiempo desde sus distintos lugares para conversar hoy con nosotros de un tema como nosotros llamamos especiales de estas temáticas, le decimos especial ciencia, pero nos atraviesa a cada una de las disciplinas y tiene que ver con la interdisciplinariedad como desafío metodológico, ¿no? En la formación académica, en la investigación, vamos a desandar un poquito este camino de la interdisciplinariedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ella? ¿Cómo nos atraviesa como sociedad en este momento, como universo en realidad académico? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos para los docentes, para los investigadores, para las instituciones? Y vamos a ver hacia dónde apunta en este nuevo marco de enseñanza-aprendizaje. Para todo eso vamos a recibir a nuestros invitados, y vamos a andar con ellos este camino. Desde nuestra casa, desde nuestra querida universidad y desde la Argentina recibimos a Mariana Beccaria, magíster, docente investigadora del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad, especializada en comunicación social, educación e investigación académica, integra proyectos sobre evaluación y construcción de conocimiento, deserción estudiantil y problemáticas socioambientales. Es autora de artículos científicos publicados, se desempeña además como secretaria del CEACIC y como tutora de trabajo final de grado en la licenciatura de Comunicación Social. Mariana, un gusto tenerte, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a todos. El gusto es mío. Agradezco la convocatoria para este programa que tiene ya desde hace 15 años un nivel de excelencia y que aporta muchísimo a lo que es la construcción de conocimiento en esta institución académica, que tanto quiero. Gracias, Sí. Mariana. Un Muchas placer gracias. tenerte hoy con nosotros. Desde Paraguay recibimos a Soledad Cardoso. Es doctora en educación con énfasis en gestión de la educación superior, magíster en educación con énfasis en investigación socioeducativa y licenciada en ciencias políticas. Cuenta con especializaciones en didáctica universitaria y en educación para entornos virtuales. Es docente de la Facultad de Posgrado de la Universidad del Norte, donde imparte cátedras sobre evaluación de los procesos de evaluación y epistemología de la educación y es docente de posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola. Soledad, un placer recibirte, bienvenida. Muchas gracias, un saludo cordial a todos y bueno, es una alegría poder participar en este espacio y compartir algunas reflexiones sobre un tema que considero realmente estratégico, central en nuestra agenda y bueno, sobre todo en el marco de la educación superior.
pues bueno, cómo la integración interdisciplinaria puede transformar no solo la formación universitaria que tanto nos ocupa y nos preocupa, sino que también cobran protagonismo la investigación y su vínculo. Así que bueno, un tema apasionante esto de sortear barreras y construir puentes. Así que es un gusto y espero que podamos generar más que respuestas, muchas preguntas. Gracias, Soledad. Un placer. Desde México recibimos a Esaú Salvador Bravo. Es doctor en comunicación y cuenta con un postdoctorado en investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades. Actualmente es catedrático investigador de tiempo completo, titular C en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde coordina el doctorado en investigación interdisciplinaria con orientación de estudios sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, nivel 1, es experto en prototipado metodológico para la incidencia social y asesor metodológico en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de México, ONU, y también es cofundador de los Laboratorios de Investigación Audiovisual y Narrativas Expandidas. Esaú, un placer recibirte, bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Coincido con nuestras colegas. Esperemos que este espacio de diálogo nos permita intercambiar experiencias, que nos permita también abrir nuevas preguntas ante una agenda de trabajo académico e investigativo muy importante, muy urgente también en la región latinoamericana, justamente para la atención a problemáticas cada vez de carácter más complejo. Un gusto estar con ustedes, mil gracias por la invitación y bueno, pues adelante con los compañeros. Gracias, Esaú, bienvenido. Y desde Perú, un placer recibir a Giancarlo Marcone Flores. Es director académico de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y director de la Oficina de Sostenibilidad Universitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima, Perú. Es doctor y magíster en Antropología por la Universidad de Pittsburgh. Es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue coordinador general del proyecto Capac Ñam en el Ministerio de Cultura del Perú y se desempeñó como director general de museos. También dirigió el Museo de Sitio de Pachacamac, espero que esté bien dicho así. Ha sido galardonado con subvenciones y becas de la Universidad de Pittsburgh y la Fundación Howard Hines para la Arqueología Latinoamericana, entre otras. Como director de Humanidades, impulsa la colaboración interdisciplinaria y la integración de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Y es un placer para nosotros recibirte hoy en el programa, Giancarlo. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento y listo para intercambiar opiniones, experiencias probablemente del desafío que es el de implementar la interdisciplinaridad en instituciones de educación superior. Gracias, Giancarlo, un placer. Bueno, vamos a comenzar como el nombre de nuestro programa nos da este marco de conversación y tomando las palabras, Soledad, voy a empezar con vos, que ojalá nos dejen más preguntas que respuestas, porque siempre es bueno cuestionarse, ¿no? Y quizás desde cada uno de los lugares que cada uno habitamos, hemos hablado y hemos escuchado el concepto de orientar hacia la interdisciplinariedad, hablar del trabajo conjunto, del trabajo multidisciplinar, pero a veces no estamos hablando de lo mismo. Si tenemos que definir la interdisciplinariedad, ¿de qué estamos hablando en el contexto actual? Bueno, hay una palabra que antes que otro me la asigne, yo me la suelo atribuir, la transgresión. Y es que para poder construir, yo creo que es muy interesante primero salir de la comodidad, mover un poco la alfombra, incomodarnos un poco e incomodar también a los demás. Porque cuando todo está bien y las aguas corren muy tranquilas y estamos muy aburguesados, probablemente no hay nada de qué ocuparse, nada nos preocupa y bueno, de eso no se trata la ciencia. En este sentido es que justamente esta temática propuesta por el programa me pareció tan oportuna, ¿verdad? Yo partiría de una idea muy sencilla probablemente, pero sin embargo no por eso menos importante, que la realidad no viene organizada por disciplinas. Y si partimos de esto, ya podemos entender de lo que estamos hablando. Los problemas reales no se presentan separados en compartimentos. Al contrario, aparecen atravesados al mismo tiempo por
qué sé yo, dimensiones sociales, educativas, políticas, culturales, éticas. Hoy estamos hablando de cuestiones tecnológicas que no es que van a llegar, que ya están en nuestras vidas, incluso estamos viendo cómo asumirlas como parte de nuestra vida cotidiana. Por eso cuando la universidad intenta comprender estos problemas desde una sola mirada, desde, digamos, el corset, yo suelo decirle corset a la disciplina, muchas veces termina justamente viendo solamente una parte de la realidad. Entonces, en este sentido, que la interdisciplinariedad no debería entenderse como una mezcla superficial, porque a veces también se malentiende y entonces dice, bueno, es una ensalada, un poquitito de todo, un mix. No hablamos de una cuestión superficial de saberes, todo lo contrario, ni mucho menos una moda, ¿verdad? Que por ahí también, pues bueno, sirve para vender las carreras o no sé, o de repente lograr algún tipo de acreditación ante la sociedad. No, yo particularmente la entiendo más como una forma de construir una mirada mucho más holística, mucho más amplia, más rigurosa incluso, más pertinente, esta palabra que nos persigue en educación, desde todas las lógicas posibles, sobre problemas complejos. Y no se trata de perder profundidad, por eso decía, no se trata de quedarnos en la superficie, sino todo lo contrario, de que desde las distintas disciplinas podamos contribuir para el enriquecimiento. Y esto no es diluir las disciplinas tampoco, no nos perdemos en esto, sino al contrario, ponerlas en diálogo. Así que yo considero que este espacio en particular nos permite establecer este diálogo y escucharnos, porque probablemente esta mirada epistemológica que es la que arrima un poco a través de esta reflexión tiene que ver con esto, con un espejo que incomode, que a veces nos muestra alguna ojera, algunas veces nos muestra alguna cicatriz, que nos trae alguna lágrima, alguna alegría, no sé. Esta es la realidad, este es el espejo, y lo que devuelve el espejo pues son aspectos de la realidad que nos tocan trabajar, y cuando trabajamos juntos hay perspectivas diferentes sobre el mismo objeto de estudio, y esto es muy bueno porque esto no solamente no se queda encorsetado, sino puede servir, digamos, como punto de partida para poder enriquecernos todos. Se amplía la mirada, ¿no? Digo, esto que decís es muy interesante y muchas veces se cae en el prejuicio o en el preconcepto de perder un poco de esto que decías, la profundidad disciplinar y dónde va a quedar el contenido específico. Bueno, se puede ampliar justamente la mirada planificando, ¿no? De una manera adecuada, planificando en equipo y cuidando que estas intervenciones y esta interdisciplinariedad tenga un objetivo claro, ¿no? Que no sea simplemente bueno, cumplamos con tener un poquito de cada cosa y mezclar, sino que sea realmente un contenido profundo y una planificación certera, ¿no? Mariana, te doy la palabra. Así es, muy interesante lo que plantea Soledad, y me sumo también y completo un poco su desarrollo, que tiene que ver la interdisciplinariedad con la integración. No implica esto que explicaba muy bien la doctora, de que sean las disciplinas compartimentos estancos o de ver en forma reduccionista al objeto de estudio, sino que implica un trabajo de construcción colectiva, de construcción de distintas miradas epistemológicas y metodológicas, y también teniendo en cuenta, también le voy a tomar una de las palabras que utilizó, que es la complejidad. Me parece insoslayable e ineludible nombrar a Morin, a Edgar Morin, con la perspectiva del pensamiento complejo. Justamente que él propone ir más allá, transgredir, como dijo la doctora, a la interdisciplinariedad e ir a la transdisciplinariedad, que implica tomar la multidimensionalidad de los sujetos. Es decir, que como recién decía, no implica solamente, implica el contexto social, implica a ese sujeto que está siendo investigado, implica un montón de dimensiones que deben ser estudiadas en su conjunto, que deben tener justamente esta dinámica dialógica entre los investigadores para integrar miradas y poder justamente analizar, indagar sobre estos fenómenos. Pero sin esta mirada holística y multidimensional es muy difícil, y más en las ciencias sociales, ¿no? Por supuesto. Sí.
Qué interesante, Mariana, esto que traes, pensando desde los docentes investigadores, pero pensando también desde los docentes que están en el aula día a día y de la complejidad y de lo diverso que son los estudiantes que también pasan hoy por la educación superior y en base a esa diversidad también el abanico de posibilidades que son cada uno de ellos en sus individualidades, también se abre este abanico a la forma de comprender y de aprender y de enseñar de cada uno de los docentes. Esaú, te doy la palabra. Gracias. Sí, para complementar lo que las compañeras comentan, justamente hay algo que me parece que es fundamental en el proceso del ejercicio interdisciplinario y de la integración interdisciplinaria, y es justamente lo que Mariana comenta como la dimensión dialógica, algo que no necesariamente en nuestra experiencia ocurre con la lógica de las prisas, los requerimientos y la derivación del tiempo que tenemos los profesores investigadores, ¿no? Algo que en nuestra experiencia siendo interdisciplina aquí en México, que digamos yo hice mi estancia postdoctoral en el CEICH, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que es un centro que tiene 40 años haciendo interdisciplina. Y en ese programa, en ese centro de investigaciones se deriva el programa de doctorado en el que actualmente trabajo en la Universidad de Coahuila, con un antecedente de más o menos 20 años. Y algo que me parece que es importante establecer a partir de nuestra experiencia es que la interdisciplina en primer lugar se cocina muy lento. La interdisciplina necesita instancias dialógicas, necesita un diálogo constante y una atenta escucha por parte de los investigadores y de las investigadoras, ¿no? Algo que a veces no necesariamente ocurre cuando somos investigadores. El investigador tiene a veces una característica particular que le gusta ser escuchado, pero no le gusta escuchar. Y para el proceso de investigación interdisciplinaria necesitamos escucharnos, no necesitamos establecer justamente espacios en donde la toma de decisiones sea colectiva y pensar justamente que, retomando lo que mencionaba la doctora Soledad, es justamente pensar que la interdisciplina es justamente establecer criterios de interdefinibilidad e interdependencia a partir de identificar en un primer momento cuál es la situación compleja que se quiere indagar y después, a partir de la colaboración disciplinar de las distintas miradas, marcos teóricos, conceptuales, metodológicos, epistémicos, entonces se establece, digamos, el equipamiento sobre el cual se va a observar, analizar y trabajar ese objeto complejo de estudio. Es decir, primero se establece la ruta y el problema y después se establece la ruta metodológica. Algo que también me parece mueve mucho el eje respecto de cómo a veces se realizan las investigaciones un tanto más desde el campo unidisciplinario, en donde en muchas ocasiones, y no pocas, se tiene pensada ya cuál es la ruta metodológica sin antes establecer una pregunta concreta en el problema de investigación, ¿no? Entonces la idea es como pensar justamente que desde la interdisciplina aportar a esta discusión que la interdisciplina se cocina lento y que la interdisciplina por decreto no funciona. Creo que es muy importante también establecer que el proceso de acercamiento interdisciplinario tiene que converger a partir también de naturalezas y perfiles de investigadoras e investigadores, ¿no? A partir de determinadas personalidades, porque la investigación interdisciplinaria significa sobre todo una apertura a los límites de tu rango disciplinar, y en ese sentido te expone a lo que no sabes, ¿no? Para poder buscar justamente ese engranaje que permita establecer la colaboración disciplinar, conceptual, teórica y metodológica entre las distintas miradas que están observando un objeto complejo, ¿no? En ese sentido, no necesariamente la interdisciplina es para todos y todas. Por eso es que en nuestra experiencia la interdisciplina por decreto no funciona. Funciona más si tenemos y procuramos en los ámbitos académicos abrir los espacios de diálogo justamente en relación con cuál es la agenda prioritaria que tenemos en la región latinoamericana, ¿no? Que por supuesto compartimos lastimosamente muchísimos problemas en términos transversales, en términos estructurales, en términos históricos. Y bueno, la agenda está puesta. Necesitamos muchas veces lo que quizá no tenemos los profesores investigadores, tiempo para sentarnos a dialogar y a planificar, ¿no? Sin digamos, toda esta carga que también a la que estamos sometidos por cuestiones de probatorios, instituciones, y coordinamos algo, en fin, ¿no? La parte administrativa. Esaú, interesantísimo todos los conceptos que nos has traído a la conversación y esto de que la interdisciplinaridad no funciona por decreto, ¿no? Es una decisión, tanto desde la política de la institución como de las cátedras o de los docentes que se aventuren a esta modalidad. Giancarlo, ya te voy a dar la palabra. Antes le comento a todos nuestros oyentes que están del otro lado que hoy estamos hablando en estos programas de Especial Ciencia, en nuestro año número 15, acerca de los desafíos de la
interdisciplinariedad, qué difícil palabra, nos venimos a buscar igual, para la educación superior. Y también estamos, como siempre, invitándolos a que ustedes que están del otro lado sigan proponiendo las temáticas que les gustaría que abordemos, aquellos problemas sobre los cuales podríamos dialogar y también conocer qué es lo que se piensa de estas problemáticas en las distintas partes del mundo. Te invito a que nos sigas en nuestras redes, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchás, o después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todo el material. Si la temática te ha interesado, podés descargarlos, porque son materiales que están disponibles, y además conoces a nuestros invitados y descargas también sus currículums completos y tenés acceso a todos los ciclos de conversaciones integradas. Seguimos dialogando, se han abierto muchas ventanas, yo me voy armando como una especie de graffiti en mis anotaciones, ¿no? Y me voy redondeando y tengo palabras como transgresión, conocimiento pertinente, dimensión dialógica, diálogo constante, que no funciona por decreto, y hablaban por ahí de problemas, y creo que lo decía Soledad al comenzar, que la realidad es compleja de por sí, entonces también abordarlos tiene su complejidad y nos va cada vez complejizando más. Giancarlo, me gustaría conocer tu opinión acerca de lo que estamos dialogando hoy, ¿no? Desde el ámbito docente también, porque a problemas complejos hay que darle a nuestros estudiantes competencias para que puedan resolver estos problemas complejos, para que los puedan abordar. Sí, bueno, en general creo que todos estamos más o menos de acuerdo con los conceptos vertidos de una manera u otra. Yo creo que es clave el tema que creo que mencionaba Mariana, que era esta idea de que es una mirada sistémica. O sea, una vez que entendemos que la interdisciplinaridad está ligada a esta mirada sistémica, y ahí agarro un poco lo que decía el Saúl, que desde la pregunta misma del problema, desde cómo se plantea el problema, a es ahí donde tiene que estar la interdisciplinariedad. Es ahí cuando vamos a poder llevarlo a cabo en una investigación, pero cuando vamos a poder llevarlo a cabo en el salón de clase, que es un poco lo que mencionábamos, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que tenemos todos. Yo no he encontrado a nadie que me dice, no, la interdisciplinariedad no es buena. Yo me puedo sentar con el director de cuentas de la universidad o con cualquier persona con todo dedo de frente y va a estar de acuerdo que la interdisciplinaridad es buena. El punto es cuando comienzan a apretar las decisiones de presupuestos, espacios, o cuando tengo que empezar a crear exámenes en una clase, evaluaciones en una clase. Entonces, el problema es cómo operativizo esa interdisciplinaridad. Y es ahí donde yo creo que es una buena guía volver a esta idea de que hay dos puntos donde la interdisciplinaridad sí debe ser procurada y que después todo lo demás se da de alguna manera de manera natural. Una es en el momento que haces la pregunta, cuál es el problema, cuál es el objetivo de la clase, ese es el momento donde tiene que haber preguntas de todas las disciplinas. Bueno, no de todas, porque es imposible todas, pero de la mayor cantidad de disciplinas que podamos traer. Y el segundo momento clave es cuando yo comienzo a darle coherencia a esto y termina en un resultado, en un proyecto de clase, en un artículo de investigación. Es ahí donde tengo que volver a ser metodológicamente interdisciplinario, si vale la palabra, es un poco loca, ¿no? Porque ese es donde genera el impacto. Entonces yo creo que si cuidamos la interdisciplinaridad a la hora de plantear el problema, vemos la definición sistémica, todo lo que estábamos hablando, y si cuidamos la interdisciplinaridad a la hora de analizar el impacto que tiene nuestro producto, ya sea de investigación o de clase, un poco al medio va a venir de manera natural. Al medio no me fastidia que seas interdisciplinario, ¿no? Es más, está muy bien. Lo que donde tenemos que estar, donde se ajusta un poco, es en estas dos medidas. Y eso es lo que nos ayuda quizás, o podría ayudarnos quizás a operar interdisciplinaridad en un salón de clase, o en un proyecto de investigación, bueno, en cualquiera de las instancias donde uno puede operar.
Ujú. Interesantísimo, Giancarlo. Mariana, ya te doy la palabra, pero me quedo con algo que dijiste, Giancarlo, de operativizar la interdisciplinariedad, ¿no? Que ahí está el desafío. Digo, ¿cómo, sin meternos de lleno, por, digamos, por completo, pero sí para tener una aproximación a cómo evaluar entonces el aprendizaje interdisciplinario para saber si fue efectivo, si fue consistente, si sirvió, si no sirvió? Digo, también es un desafío importante. No sé quién, sí, Giancarlo, si me querés responder vos o lo abrimos el juego. Yo creo que va un poco en función a la retroalimentación con la sociedad, por eso habla de los impactos, ¿no? En la medida que tiene, que cumple, ¿verdad? Me va a permitir evaluar hasta qué momento, hasta qué punto fue. Por eso decía esos dos momentos, pero yo creo que Mm, los compañeros deben tener ideas más creativas bien. sobre cómo evaluarla. Mariana, te doy la palabra. Sí, así es. Yo creo que no hay que perder de vista a la hora de en la educación superior, en la formación en investigación, la función social que tiene la investigación, porque es para justamente, como decía Giancarlo, como decía también Esaú y Soledad, es para resolver problemáticas, para resolver una complejidad que, si bien no es preexistente a los investigadores, ya que los investigadores son los que construyen este objeto de estudio e indagan sobre el mismo, pero también que haya un registro de esta complejidad, de esta función social que tiene la ciencia, que es para justamente resolver problemáticas que sean de incumbencia para toda la sociedad. Bien, Soledad, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Yo creo que venimos como hilando. Creo que la audiencia va a pensar que estuvimos coordinando los discursos o microdiscursos aquí, pero en realidad es que tiene tanto que ver y se va hilando en función de cada aporte, creo yo. Y no puedo dejar de mencionar a Bachelard, ¿verdad? Que Gastón Bachelard plantea justamente que nosotros tenemos que advertir estos obstáculos epistemológicos, ¿verdad? O sea, es decir, salir de esas certidumbres que tenemos en nuestras disciplinas, donde estamos muy acomodaditos y muy arropados, porque eso nos sirvió por mucho tiempo. Acá el gran peligro de estar aburguesados y acomodados, considero yo, tiene que ver con que la universidad se quede como una mera administradora de trayectorias académicas, en donde hacemos muchísima burocracia, porque claro que la tenemos que hacer. Y ahí es donde entra lo que decía Esaú hace rato, y ya quería meter mi cuchara ahí para revolver, ¿verdad? El caldo, porque en realidad pasa eso con nosotros, porque como uno investiga y advierte el fenómeno, ve el contexto y ve las variables y ve también lo peor de todo, muchas veces las constantes. Entonces, la educación tiene esta realidad también, y esto nos involucra a todos, que siempre va a destiempo, porque nuestros proyectos pasan por una burocracia tan lenta que cuando por fin los currículums incluyeron, no sé, TIC, por ejemplo, y por fin, bueno, buenísimo, todas ya tenemos algún nivel de TIC o algún idioma extranjero en las mallas de estudio, verán los programas, ahora estamos con inteligencia artificial, vuelta a reprogramar, a calibrar nuevamente, cuánto tiempo nos tomará las aprobaciones, las licencias, etcétera, y luego otra vez estamos cada uno embarcados con nuestros procesos de acreditaciones locales, internacionales, y estas matrices de evaluación también quedan desfasadas porque están diciendo que excelencia educativa es lo que me ofrece Giancarlo o lo que me ofrece Mariana, siendo que estos ya son programas que hoy no responden probablemente a lo que la sociedad necesita. Y en ese mismo sentido, bien lo planteaba Mariana recién, lo citaba a Morín, y ahí esos 7 saberes que publicaba la UNESCO me parecen tan puntuales aquí, porque se hablaban de las capacidades o competencias, los saberes para el futuro. Señores, el futuro ya pasó un cuarto del siglo XXI, cuando todavía nosotros estamos haciendo nuestros diplomados y cursos de actualización docente para las competencias que debería tener el docente del siglo XXI, y ya pasó un cuarto y ya vamos por el siguiente. O sea, estamos a destiempo siempre, y por eso esa premura de la que hablaba Esaú, que estamos desesperados porque nos escuchen, porque en realidad estamos a destiempo. Y en este mismo sentido, decía Morín también,
estas publicaciones de que la educación fragmentada dificulta ver la realidad. Por eso es necesaria la interdisciplinariedad desde todo punto de vista, porque una sola perspectiva no nos alcanza, porque ya de por sí venimos a destiempo. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos cuando solamente hacemos burocracia en la universidad? Pues mantenemos instalada esa educación bancaria en donde depositamos conocimiento en los estudiantes, porque es lo único para lo cual la burocracia nos da tiempo. Y al final, la producción, la crítica, el análisis, el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante queda a un lado porque no nos da el tiempo para hacerlo. Entonces, va por ahí un poco de esta discusión. Interesantísimo, Soledad, esto que traes a la mesa y que tiene que ver con la rapidez con la que avanza todo y lamentablemente siempre estamos un paso detrás, ¿no? Y obviamente la cuestión de los planes de estudio, de todos los mecanismos, pasos que se necesitan para cambiar, para acreditar, desde un simple nombre hasta incorporar un contenido, ya quedan un poco atrasados cuando finalmente eso se logra, ¿no? Eso habría que revisarlo como instituciones y a nivel educativo de cada uno de los países para hacer más dinámico ese proceso, ¿no? Porque si no, a veces quedan en esfuerzos aislados del cuerpo docente que trae la innovación, pero desde los papeles a veces también se tarda demasiado. Esaú, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Sí, para complementar justamente lo que decían las compañeras, creo que hay elementos que sin lugar a dudas no podemos perder de vista, al menos desde nuestra experiencia, particularmente desde donde trabajamos la interdisciplina, donde la he desarrollado desde hace varios años. En mi experiencia, trabajamos con nuestro maestro argentino, Rolando García Bautich, ¿no? El doctor Rolando García Bautich, quien se asentó en México, ¿no? Y también participó muchísimo justamente realizando investigación interdisciplinaria de sistemas complejos. Es de donde abreva justamente la lógica donde nosotros entendemos el proceso interdisciplinario. Y hay un elemento muy importante que Rolando García justamente destaca y que nos permite para, al menos desde donde hacemos el trabajo que llevamos a cabo en nuestro programa de doctorado, es justamente no perder de vista lo que Rolando identifica como la componente sociológica, entendiendo que justamente en términos de establecer la configuración del sistema complejo en términos de tamaños, micro, meso, supra y macro, es importantísimo entender cuáles son las coyunturas y momentos económico-políticos y culturales que estamos viviendo en el momento en el que estamos haciendo ciencia, porque esos momentos en particular son los que impregnan de determinada direccionalidad aquello que se va a hacer como conocimiento científico, perdón. En ese sentido, es muy importante pensar cuáles son también, es decir, desde nuestras universidades, desde las instituciones educativas que nos evalúan el proceso investigativo, cuál es la agenda de país, ¿no? ¿Cuál es la agenda de país en términos de hacia dónde se va a darle direccionalidad a la ciencia? En el caso particular de México, el CEICH creo que es y el CEI de la UADEC son como elementos importantes porque han mantenido la resistencia pese a gobiernos de derecha y con una mirada educativa neoliberal, ¿no? En el sentido de establecer esta mirada mercadológica de la educación a partir de los modelos por competencias, etcétera, etcétera, y que a partir de, como ustedes saben, desde distintos momentos en términos de el cambio en el eje político en el país, se reestructura la Secretaría de Investigación en México y entonces se da un proceso importante en términos de que la ciencia que se genera desde las instituciones públicas, centros de investigación públicos y universidades públicas tiene que tener primero incidencia social antes de una incidencia respecto del gremio empresarial. En ese sentido, la agenda de investigación se transforma radicalmente, ¿no? Porque justamente, como lo mencionaba justamente Soledad y lo mencionaba Mariana, ¿cuál es justamente la función política de la educación pública, ¿no? Atender las problemáticas reales que están allá afuera y para las cuales, pues, a final de cuentas, la universidad se financia con los impuestos de los ciudadanos. De tal manera, esa retribución tiene que ser a partir de establecer, identificar esas problemáticas. Y en nuestra experiencia, y en la experiencia de nuestro maestro Orlando, es justamente pensar que primero debemos ser muy buenos formando perfiles disciplinares muy fortalecidos, muy rigurosos, pero con apertura, porque la interdisciplina necesita buenos perfiles unidisciplinarios para desde la diferencia construir en términos de red de trabajo y de fortaleza la capacidad de establecer una red colaborativa, ¿no? En términos teóricos, metodológicos, conceptuales, y que su fortaleza estriba en tanto son una red de conocimiento, ¿no? De tal manera que me parece, quizás si esto contribuye al diálogo,
¿Qué debemos hacer en el pregrado o en la licenciatura, como le decimos en México? Formar muy buenas personas en términos disciplinares, pero con suficiente apertura para que, al menos en la experiencia de México, la interdisciplina sea desde el posgrado, Bien. para que el proceso de ejercicio interdisciplinario permita complementar. Discúlpame si me extendí. Interesantísimo esto Sí. que traes, Esaú, acerca de estos perfiles unidisciplinares fuertes, sólidos, pero con apertura, ¿no? Entonces, desde allí quizás puede contribuir al momento de trabajar en conjunto la interdisciplinariedad. Me quedan muchas preguntas, pero estamos entrando en el último bloque del programa. Antes les voy a contar a nuestros invitados y a nuestros oyentes que ya lo conocen que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, se llama RIUMSO, con H entre la I y la U, y la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que los invitamos a que la visiten en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Estamos hablando de interdisciplinariedad, me voy anotando un montón de cosas. Soledad, ya te doy la palabra, pero te invito a retomar esta pregunta que me quedó latente mientras escuchaba sus intervenciones recién, sin perder el foco, ¿no? De esta arista social, de esta devolución un poco de la educación pública a la sociedad. ¿Hay algunos temas, hay algunas problemáticas que son más afines a poder ser trabajadas desde una mirada interdisciplinar que otras? A ver, no sé si Sí, sí, sí. tengo uso de palabras, sí. Bueno, en realidad justamente, mira, es como si lo hubiéramos previsto, porque estaba nomás pensando mientras reflexionaban los colegas, a ver, que toda práctica de enseñanza, toda investigación deberían partir, o sea, parten de hecho de supuestos y que cada uno desde su área de competencia considera que es relevante, ¿verdad? Pero quizá tendríamos que empezar a hacer unas revisiones de lo que nosotros entendemos por conocimiento, de lo que estamos produciendo, de cómo se legitima este saber producido y para qué sirve, digamos, en qué espacio se divulga. Entonces, cuando la universidad se anima a pensar sobre estas bases, a lo mejor mucho más, no sé, cuestionadoras, digamos, esa integración interdisciplinaria se vuelve más sólida, más crítica, más transformadora. Y en este sentido, me parece también que esto cobra especial importancia cuando trabajamos con problemas. Esto que decía esa web me parece muy importante, ¿verdad? Y que se une un poco con lo que se denomina problemas socialmente vivos, es decir, con temas que interpelan de manera directa y concreta a las comunidades en donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. Estos muros de nuestras universidades, de alguna manera tenemos que lograr derribarlos para que el conocimiento permee, pero sobre todo para que entre lo que está pasando afuera, las preocupaciones y qué es lo que son esos problemas vivos de la sociedad, que pueden ser, por ejemplo, las brechas digitales. Hace poco nomás tuvimos el episodio de la pandemia y se hablaba de que, bueno, Internet llega a todos lados. Y me acuerdo que en ese momento me cruzo con una mamá muy preocupada porque me decía ella, pero no es cierto que la tecnología llega. Yo tengo un teléfono con datos, pero sabes que tengo 3 hijos y el teléfono, yo soy vendedora de electrodomésticos. ¿A quién le doy? ¿Me priorizo mi trabajo o hago sorteo y le doy a alguno de mis hijos? ¿Cómo hago? Esa es la realidad que vive la gente en la calle. Entonces, la permanencia estudiantil, la alfabetización crítica, el uso ético de la inteligencia artificial, las desigualdades y no menos importante, colegas, creo yo, la cuestión territorial que ocupa y debería seguir ocupando en nuestros países una línea importante en las políticas, porque es cierto, por decreto, por resolución, no se hace interdisciplina. Esto hay que trabajar y trato de ser cortita aquí para darle lugar a los compañeros. En el 2023 desarrollé una investigación, pero desde la perspectiva de los docentes al respecto de la interdisciplinariedad como metodología
Y todos en general, digamos, podían definir, conceptualizar, digamos, esta metodología de trabajo y todos aplaudían, ¿verdad? Lo lindo que es, lo bien que suena, espectacular, pero cuando les insistía un poco en cuáles son los niveles de trabajo en este sentido, ahí como que ya apartaban la mano. De repente aparecía, bueno, ¿será que nos van a pagar un poquito más por eso? ¿Será que...? Y aparecían múltiples preguntas. O sea, está muy bien, pero en los documentos, pero yo no me meto con eso. O sea, entonces quizá todavía no hemos logrado sensibilizar. Bien, interesantísimo esto que comentás, Soledad. Giancarlo, no sé si habías llegado a levantar la mano para participar y no te vi, te quiero darte la palabra y continuamos con el resto de los colegas. No, sí, había entrado, había levantado la mano, justo un poco entrando de nuevo a eso, ¿no? A varias de las dificultades con las que nos enfrentamos y volviendo un poco a esta idea del conocimiento disciplinar. Y yo creo que tiene que ser sólido, tiene que ser fuerte, y ahí estoy de acuerdo. Pero paradójicamente, y viene un poco de la experiencia de estar en una universidad de ciencias, paradójicamente yo creo que hay más disposición de ser interdisciplinarios de parte de las ciencias duras que de nuestros compañeros de las ciencias sociales y humanidades, que a veces estamos enfrascados en esta lucha permanente contra la modernidad, mientras que los de las ciencias duras están más buscando ser relevantes, un poco lo que hablaba, ¿no? No necesariamente en mi ideal de interdisciplinaridad, o sea, ellos piensan que la interdisciplinaridad viene como una asistencia, pero al menos hay una preocupación. Yo encuentro más difícil gente de literatura dispuesta a trabajar con ingenieros que al revés. No sé si les ha pasado a los compañeros. Entonces, vuelvo con esta idea de qué es interdisciplinaridad, cómo la operativizamos, cómo hacerles entender que no implica renunciar a quién eres ni a tu disciplinaridad, ¿no? Claro. Sino implica poder conversar con el otro sobre el mismo problema, ¿no? Volví a los puntos un poco por ahí, ¿no? Esaú, te doy la palabra. Sí, efectivamente, la idea es como pensar en esta lógica de que no necesariamente, al menos desde nuestra experiencia, nuestras tesis de investigación que se desarrollan en el programa de posgrado tienen un requerimiento específico desde el perfil de ingreso y para el perfil de egreso. Y es que las tesis, los proyectos de investigación, sí o sí, trabajen con personas, sí o sí, trabajen con problemas reales, sí o sí, se articulen en las líneas de investigación que tenemos declaradas, las cuales se articulan con los programas nacionales estratégicos, que son justamente, digamos, la agenda prioritaria de investigación para la atención a la mejora del país y que por supuesto están articulados con los ODS, etcétera, etcétera, pero es decir, sí lo que intentamos es que las tesis no sean nada más teóricas, sino que justamente las tesis tengan una dimensión de incidencia social, aunque sea en escenarios microsociales, que para nosotros es fundamental, ¿no? Mirar esos puntos ciegos que históricamente se han obturado por una dimensión de impacto y largo alcance, sino justamente establecer esta dimensión de heterogeneidad donde hay muchísima riqueza y muchísima necesidad para establecer otros criterios de búsqueda a partir del ensamblaje de distintas disciplinas. Bien, Mariana, te doy la palabra. Sí, yo agrego también a lo que postulaban mis compañeros, que tiene que ver con que la universidad también tiene que, desde la investigación, fomentar una horizontalidad con la comunidad. La universidad tiene que escuchar a la comunidad. Es esto que planteaba Soledad de, bueno, cuál es la problemática, de estar atento, registrar, ¿no? Qué sucede en una escuela, qué sucede en la calle, qué sucede en una reunión extra académica, o sea, familiar, etcétera. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, al igual que también, bueno, los problemas específicos del territorio en donde está emplazada esa universidad. Eso que también creo que es fundamental, dar cuenta de la particularidad del contexto donde se encuentra la universidad, para también justamente, bueno, como decíamos, transformarlo en una función social, que la universidad esté al servicio de. Interesantísimo. Y coincido con esto, además de le comentamos a nuestros invitados, los oyentes ya lo conocen, pero nuestros invitados también, los
oyentes internacionales quizás no, pero nuestra universidad está emplazada en un municipio muy, muy grande, casi tan grande como una provincia, y de problemáticas muy diversas, de sectores muy necesitados, de muchas primeras generaciones de estudiantes que pueden acceder a la universidad, así que con polos industriales y tecnológicos muy marcados también, así que interesantísimo, Mariana, esto que traes de escuchar dónde está emplazada la institución y poder trabajar, como dice Saúl, con esos problemas reales, con personas y en contextos realmente reales, que la universidad pueda dar una respuesta a alguna de estas problemáticas. Inicio esta ronda de conclusiones para ir finalizando, unos minutitos a cada uno para dejar dicho lo que quieran acerca del programa de hoy. Soledad, ahora sí voy contigo. Sí, siguiendo un poco con esta línea que planteaba Mariana, estaba pensando mientras ella hablaba en Boaventura de Sousa Santos, quien plantea justamente esta cuestión de la ecología de saberes, ¿verdad? Qué importante salir nosotros un poco de ese pedestal de autoridad universitaria, de la ciencia como, no sé, la octava maravilla, y poder escuchar todas las otras voces, esas voces que muchas veces nos dan la línea para seguir investigando y entender mejor el contexto y no solamente los resultados, ¿verdad? Porque creo que es el, digamos, modo de aproximarnos a certezas que siempre desde la lógica de estas características que tiene la ciencia son temporales, son provisorias, pero que nos hablan de un momento, de una fotografía de la realidad. Y vuelvo nada más a aquello el punto de partida, ¿sí? Que yo les planteaba. No se puede formar a un estudiante universitario hoy, en pleno siglo XXI, para tareas que ni siquiera se han inventado. Muchos de ellos hoy están estudiando una carrera, pero Dios sabe que mañana no sé a qué se van a dedicar, ¿verdad? O sea, entonces hay carreras que todavía no tienen una denominación, pero ya están activas, ¿verdad? En el mundo, y hoy globalmente lo sabemos. No podemos formar encorsetados en una disciplina, porque en realidad van a salir con un conocimiento sesgado. Y sin embargo, ellos tendrán que responder a demandas sociales que son transversales, que son complejas. Por lo tanto, es importante que ellos tomen contacto con la comunidad a la que finalmente van a querer incorporarse para prestar sus servicios, para desarrollar sus tareas laborales, pero sobre todo para poder crecer como seres humanos. Entonces, creo que nuestra mirada tiene que incorporar la responsabilidad y la ética, no solamente promover mallas y repartir los cartones, los certificados, que son muy lindos para colgarlos en las paredes, pero realmente qué tipo de profesionales estamos nosotros permitiendo que egresen de nuestras instituciones, esa gran responsabilidad que tenemos, no para el presente ya, sino para el futuro cercano. Así que creo que quedan muchas preguntas, quedan muchísimos puntos por abordar. De todos modos, ha sido para mí un privilegio aprender con este grupo de colegas, y gracias, Flor, por el espacio que, bueno, nos has brindado, ha permitido. Espero que de aquí ya salga un equipo de investigación multipaís, ¿verdad? Que nos permita cruzar fronteras y buscar esas realidades que nos interesan. Gracias, Soledad, un placer. Giancarlo, voy contigo. Nada, básicamente la primera conclusión es que uno no está solo y todos pasamos por más o menos lo mismo, ¿no? Eso es importante. También me voy un poco con lo último que decía Mariana y Soledad, de esta idea de la relación con la sociedad, ¿no? Y no como fin último o fin supremo de la universidad, tienes que sí, sino porque somos parte, ¿no? Y y el ser investigadores o el tener más educación no te hace estar fuera de la misma sociedad, ¿no? Y eso es algo que es importante enseñarle a nuestros chicos desde el saque, porque son los que después van a dirigir, ¿no? Entonces, esa horizontalidad, la capacidad de mantenerte horizontal, pese a que puedas tener más conocimiento, creo que es algo que aporta la interdisciplinaridad en las universidades, ¿no? Y, y creo que se alinea muy bien con lo que estábamos discutiendo. Gracias, Giancarlo, un placer. Esaú. Muchísimas gracias. Yo le tomo la palabra a Soledad, por favor, sí, organicémonos y hagamos algo. Para cerrar, creo que es importante, me gustaría compartir con ustedes, la interdisciplina no niega lo unidisciplinario, ni los logros ni los avances de lo unidisciplinario. Es otra forma de entender la relación ciencia-sociedad y de establecer otros derroteros
para generar conocimiento. Y en ese sentido me parece, y desde donde nosotros lo entendemos, es pensar que el desarrollo del conocimiento científico tiene que ser cada vez más humano, más sensible, ¿no? Y estar articulado con lo que siente el territorio de las personas, alejándose cada vez más de la dimensión objetivista, de la neutralidad y de la asepsia, ¿no? La ciencia en general, pero la interdisciplina, al menos desde como la entendemos nosotros, tiene que ser situada, tiene que ser políticamente situada, y en ese sentido tiene que justamente atender esas necesidades de la sociedad que siente y que sufre, porque de verdad padecemos muchísimas problemáticas estructurales. Y en ese sentido me gustaría cerrar con una frase de un maravilloso investigador uruguayo, que seguramente ustedes lo conocen, Washington Uranga, perdón, es justamente hay que hacerle caso a lo que el territorio nos está preguntando. Ahí está justamente la agenda de trabajo. Gracias, Esaú. Un placer. Mariana, cierro contigo. Bueno, también como conclusión, unir a también todo lo que han dicho mis compañeros. Un placer también participar en este especial, un honor. La verdad que permite un aprendizaje colaborativo, una construcción de aprendizaje muy, muy fructífero. Y como conclusión, decir que, bueno, que la formación en investigación es importante para la formación del pensamiento crítico en los estudiantes y mismo también para nosotros los docentes, ¿no? Por supuesto. Y la formación de un pensamiento crítico permite discernir y tomar decisiones teniendo en cuenta el otro, desde una cuestión ética y pensar también que la formación es colectiva, es una formación colectiva que se construye con los estudiantes también. No es solamente una cuestión bidireccional, sino que también en esta relación dialógica, citando a Paulo Freire, es donde se construye el conocimiento. Gracias, Mariana, un placer. Yo he aprendido muchísimo de ustedes hoy y del programa de hoy, y seguramente nuestros oyentes también, así que gracias por este espacio, por estos minutos que se han tomado para dejar su conocimiento, y ya con que hayamos aprendido las preguntas en una persona ya es más que suficiente y tarea cumplida para seguir dialogando. Muchísimas gracias, un placer haberlos tenido. Gracias desde Paraguay, Soledad Cardoso, desde México, Esaú Salvador Bravo, desde nuestra casa, y Argentina, Mariana Beccaria, y Giancarlo Marcone Flores desde el Perú. Un placer, Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el equipo de Integrados y Conversaciones Integradas, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 15 años. Nos vemos el próximo domingo, bien tempranito. Chau, buena vida para todos. Gracias.